Bueno, aquí hemos tenido un debate muchas veces que ha promovido un servidor, otras con mis compañeros de los fines de semana, y parecía que lo estábamos estirando, pero hoy le vamos a poner, no sé si un punto final, pero sí al menos una coma o un punto seguido. Le vamos a proyectar una imagen que aquí discutimos hace 2 o 3 semanas. Mírenla y a continuación se la comento. Se preguntaba eso, ¿es correcto o incorrecto que el expresidente Alfonso Portillo vuelva a participar en la política nacional? Y prácticamente 70% decían que es correcto. Y había otras gráficas en las que se decía, bueno, usted lo votaría como diputado, 60% decían que sí, usted lo votaría, etcétera, etcétera. Aquí nos planteamos la siguiente cuestión. ¿Por qué presidentes, alcaldes, el capitalino, alguien o mucha gente dice, es un abusivo, es un prepotente, pero siempre se vota? Militares, el señor Ríos Montt, es un genocida, pero siempre se vota. O hay una cantidad de guatemaltecos que lo prefieren. O, en el caso del señor Portillo, que es el único presidente del país extraditado y juzgado, y mucha gente lo votaría. ¿Es culpa de ellos o es culpa nuestra? ¿Cómo analizamos eso? Bueno, esa es la primera pregunta y el planteamiento para Juan Ignacio Ardón, que es psicólogo y profesor universitario. Juan Ignacio, buenas noches. Y como que de golpe, yo creo que has visto y has puesto mi discusión, entonces reflexiona sobre el tema. Perfecto, perfecto. Buenas noches. Bueno, empecemos por el principio poniendo en contexto un dicho muy famoso en nuestro país, ahora lo podemos decir, dime cuál es tu candidato y te diré quién eres. Es decir, A ver, dilo otra vez que eso lo vamos a poner en un meme. Dime tu candidato y te diré quién eres. Dime tu modelo, dime a quién sigues y te diré quién eres. Lo que nos está mostrando es el candidato que elegimos claramente o a quién le vamos es claramente nuestro perfil. No tanto el perfil del candidato, sino el nuestro. ¿Por qué? Porque a veces el perfil del candidato es un perfil ficticio. Porque el candidato lo que encuentra, de hecho así es como los asesoran, lo que encuentran es un espacio, les dicen, bueno, ¿cuál es la vacante? ¿Qué características de personalidad tiene esa vacante? Entonces el candidato lo que tiene que lograr es ajustarse a esas características de personalidad para quedar lo más cerca de esa vacante. Ahora esa vacante, ¿quién la pone? Esa vacante la ponemos nosotros, esa vacante la pone la mayoría de individuos que votan por él, porque analizan cómo es la mente de la mayoría de los individuos. Ahora, para aclarar eso de la mente, veámoslo en 3 factores. Primero, ¿cuál es la filosofía de vida? Segundo, ¿cuál es su código de moral, de valores? Tercero, su autoestima. Todo eso entra en juego. En el momento que yo estoy eligiendo candidato, estoy reflejando eso. Entonces, lo que nos refleja esto es que nosotros padecemos de una moral gris. Sí es cierto que este candidato fue extraditado, etcétera, pero ha hecho tal y tal cosa, pero tal y tal. Entonces, lo que pasa es que el candidato se ajusta a esa moral generalizada y entonces se cree que es el candidato idóneo, pero empata. Es decir, el problema no son ellos, el problema somos nosotros, claramente. Y a mí, yo quiero ir a detenerme con esto. O sea, si el problema somos nosotros y al final es el candidato, el reflejo de lo que nosotros somos, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un Portillo. 6 de cada 10 guatemaltecos votarían por él si fuera candidato a diputado y 7 de cada 10 aprueban que él participe en política. Eso significa que la moral del guatemalteco, que nuestros códigos de valores entonces están aplaudiendo a una persona que estuvo en prisión, acusada de delitos, que faltó a la ética del país. ¿Es realmente eso lo que está distinguiendo a Guatemala hoy día? Estamos en una decadencia de valores. Recuerdo haber leído hace poco, el Papa Benedicto hablaba sobre el relativismo moral, los grises, los que no nos definimos, donde ya no hay buenos ni malos. ¿Somos un país de relativismo moral entonces? Sí, totalmente. De hecho, eso es algo que padecemos, que debemos urgentemente corregir. Esa moral gris que nos permite disculparme de lo malo por lo bueno que soy. Es decir, el que llega bolo pero le dice que no le pega. Si llego bolo pero no te pego, entonces lo perdono. ¿Verdad? Ahí está, es decir, compenso con una, compenso con la otra. Ahora hay otra cosa mucho más importante, más profunda y más, digamos, donde ya se meten los asesores, los buenos asesores. Ahora aquí la vamos a revelar porque para que la gente tenga conciencia de eso. Es decir, ¿qué más se hace? No solo es el perfil digamos, la vacante, sino que también lo que hace el candidato, le asesoran que tiene que encontrar un conflicto contextual. Un conflicto contextual y maximizarlo. Eso significa
hacer que ese conflicto se haga más grande, reconocerlo y plantearse como salvadores de conflicto. Y varios candidatos hacen eso, y nuestro candidato al que nos referíamos anteriormente, expresidente, hace eso a la perfección. Es como si yo conozco una mujer y entonces noto que ya eligió, y yo quiero ser elegido, pero veo que está casada, entonces tengo una alternativa, que es acercarme con ella y ver dónde está su conflicto. Y entonces me dice que ella tiene un problema porque su esposo es machista. Lo primero que tengo que hacer es maximizar ese machismo. Él no es machista, es re machista. En ese momento yo hago énfasis que ella es víctima de un machismo, pero ahí no termina. Lo que tengo que hacer después es hacerle ver que ese machismo ella no lo merece. ¿Cómo puede ser que un hombre a usted la trate así? Entonces voy escondiéndome en esa falacia. Voy yo ser más machista que él. Me voy escondiendo de esa falacia. Y después le digo, claro, pero yo podría resolver eso. Entonces es lo mismo. ¿Qué hago? Encuentro el conflicto. Por ejemplo, si creemos que el pobre es pobre porque el rico es rico. Entonces leo que ese conflicto está en las premisas del guatemalteco. Entonces lo que hago es muestro esa indignación de que es una barbaridad de que el pobre sea pobre porque el rico es rico. Entonces hago que el conflicto sea más grande. Al hacer ese conflicto más grande, ahí entro yo, pero y muestro mi indignación. Eso me aunque indigna. tú bajes en 3 helicópteros. Aunque yo baje por supuesto. supuesto. Es que eso hace que mis contradicciones no se vean, porque me estoy ubicando en una fantasía de Salvador. Entonces, ¿qué es el problema? No solo a eso, por eso me refería yo a la filosofía de vida, porque ¿qué es la filosofía de vida? ¿En qué me fijo yo para elegir? Si me fijo en el candidato que me emociona más o si me fijo en su comportamiento. Juan Ignacio, muchos televidentes dirán, bueno, aceptamos o acepto, yo me voy a hacer de televidente, no, acepto que estoy en esa zona gris, lo acepto. Lo has dicho tú y me parece muy lógica tu explicación. ¿Cómo salgo? Ok. Ahí vamos. ¿Cuál es el tratamiento? Es que yo revise cuál es el código, la referencia que yo tengo en mi moral. Es decir, si yo tengo un código moral que se basa en términos grises como las emociones, por ejemplo, o si yo tengo un código moral que se basa en hechos, en que si yo soy objetivo o soy subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que creemos? El error que creemos es que a la hora de elegir algo, si nos pasa en términos de amor, creemos que yo voy a elegir, si yo tengo que elegir tener un socio, yo me fijo en sus, esperemos, ¿no? Eso es lo más común, que la gente sabe que a la hora de elegir un socio tiene que fijar en su comportamiento, etcétera. Pero a la hora de escoger una novia, me fijo en qué siento. ¿Verdad? O la novia cuando sale se fija... Si no eres tan racional. No está, exactamente. Entonces, ahí vamos. En resumidas cuentas, la respuesta es, tengo que tener un código de valores morales racionales. ¿Y por qué el guatemalteco se inclina hacia los caudillos? Lo que comentaba Pedro, un Álvaro Arzú, un Ríos Montt, vemos en el caso del alcalde de Chinautla, Medrano, Aristides Crespo, y vemos los mismos dinosaurios que han estado por más de 3 décadas gobernando. ¿Por qué prevalecen en Guatemala estas figuras tan antiguas, tan cuestionadas, y aún así seguimos votando por ellos? Claro, ahí voy a meterme al tema de autoestima. Es decir, si yo no confío en mí y en que yo puedo salir adelante por mí mismo y creo merecedor de mis logros, etcétera, yo voy a considerar entonces que tiene que haber alguien que sea capaz de darme todo eso. Entonces, la trampa es que creo que el perfil de esa persona es un perfil que se ajusta muchísimo al caudillo. ¿Qué representa el caudillo? El papá, pero el papá todopoderoso. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo creo que eso es real, que realmente mis premisas se basan en que alguien puede hacer las cosas por mí, salvarme a mí, y parto de una postura, entre comillas, infantil, un hombre así queda perfecto. A ver, voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando una persona se cae en un hoyo y aparece un bombero, no le interesa quién es el bombero ni sus intenciones más allá de salvar. Es decir, ninguna persona cae en un agujero, aparece el bombero y le dice, ¿usted quién es? ¿Qué intenciones tiene? No, sáquenme de aquí ya. Entonces es mi fantasía de estar en una posición de sálvenme. El caudillo queda de perlas, el caudillo es el bombero y se vende como tal. La frase, que es un tópico pero que merece la pena
o enmarcarla o tirarla a la basura. Pero eso te lo dejo a ti. Todo pueblo tendrá el presidente que se merece. Tenemos lo que nos merecemos. Ese tópico. Ok, a ver, yo diría que todo pueblo tiene el que se merece la mayoría de individuos que votan por él. Es decir, ¿a qué me refiero? El problema es que el problema de la democracia, y eso le tocará a otros debatirlo, es que elige la mayoría de individuos. Y lo que apunta él, por ahí oía que decía, que leía Juan Carlos, de que al candidato no le interesa la penalización moral de las personas. Por supuesto que le interesa si ya se convierte en una acción, y que es no votar por él. No le interesa porque no se convierte en una acción. A mí me llama la atención la frase con la que usted arranca. Dime por quién es tu candidato y te diré quién eres. Yo, partiendo de eso, quisiera hacerle una pregunta que se acaba de dar en Guatemala y que suele suceder con mucha frecuencia. Vemos, por ejemplo, una candidata como Sandra Torres, exguerrillera, con un perfil de izquierda muy fuerte. Y hoy día vemos a su vicepresidente, Mario Leal, un representante del sector privado, empresarial, unido a ella. Dos personas que hace 5 años eran totalmente como agua y aceite. Inclusive el presidente Colom dijo que el señor Leal la había acusado de asesina. Hoy están juntos. Entonces, ¿qué tipo de políticos tenemos también? Claro, sí, parece una contradicción. Pareciera, entiendo, una contradicción, pero no va a ser una contradicción en el momento en que vemos por qué ocurre eso. Claro, tenemos el tipo de político que está dispuesto a ajustarse a un perfil inmoral, a una vacante inmoral. ¿Por qué no tenemos políticos que se animan a entrar a este proceso? Porque les dicen, para que usted quede, debe ser inmoral. Entonces, el problema es que yo no estoy dispuesto a ser inmoral, es que si no, no va a quedar. Por eso tenemos que cambiar la mente de los individuos, cómo piensan, cómo razonan. Eso es crucial, si no, serán los mismos. ¿Cuál es el razonamiento siguiendo esa premisa? Tengo esta gente que vota por mí, porque este es mi perfil y aquí, pero esto me falta. ¿Qué necesito? El que complete para entrar esta gente. Entonces ya tengo un binomio ajustado a más gente que vota por mí. Es decir, lo que hace es que se ponen en lo que la demanda ofrece, pide. Tú eres profesor universitario, hemos visto el Tribunal Supremo Electoral, el portavoz dice 2,5 millones de jóvenes para votar. Es decir, digamos que los jóvenes tienen la oportunidad de cambiar esto. ¿Tú ves un paralelismo entre los menos jóvenes, por no llamarlos de otra manera, entre los que yo me incluyo, ¿verdad?, en la pirámide, y estos más jóvenes que están saliendo de las universidades o entrando, que tienen un contraste de valores y pueden ser el cambio, o eso se diluye en el momento que todo el mundo se pone a votar? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que puede ser el cambio. Es decir, esto que decían, que sí el portavoz y que planteaba Alejandro, de que estos jóvenes nos urge que logremos que se empadronen y que empiecen y que voten. ¿Por qué? Porque los jóvenes cada vez más es decir, su moral se está volviendo racional. Cada vez más. Es decir, ¿a qué me refiero? Quieren resultados. Y solamente tenemos un 13% de estos jóvenes empadronados. Una situación preocupante. ¿A qué se debe esa apatía? Bueno, quizá porque obviamente no están conscientes, no se les ha hecho conscientes en sus hogares, tenemos que enfatizar eso, en que pueden generar un cambio y que su voto es crucial e importante. Es un tema también de las generaciones, las más, con más años, que no le entramos a eso. Tenemos que entrarle a eso para persuadirlos, porque sí, claramente los jóvenes, ustedes los escuchan, los jóvenes están enfocando menos en qué bonita se ve la persona o qué bonita está la canción, sino más en los resultados. ¿Tú ves una diferencia increchendo, negativa, o un incremento negativo de estos aspectos que has puesto sobre la mesa en este proceso electoral respecto al anterior? Es decir, cada vez tenemos políticos más mentirosos, más falaces, que se adaptan más y mejor a esa vacante que tú has querido significar, o por el contrario vas viendo una madurez o una evolución, o cómo lo planteas. Yo voy viendo una evolución. ¿Por qué? Porque voy viendo que, por supuesto que cada vez hay, es decir, todavía siguen siendo los mismos. Es decir, la vacante sigue siendo igual, pero tienen más dificultades. Y esas dificultades las estamos poniendo nosotros. Es decir, las están poniendo ustedes, las están poniendo los medios, las están poniendo los mismos jóvenes, las preguntas que hacen, el interés que tienen. Eso hace que se les esté complicando un poquito la forma de proceder. ¿Podemos esperar un cambio en esta elección?
o estamos todavía muy prematuros en pañales? Bueno, buena pregunta. Podemos esperar un cambio no como una espera pasiva, sino podemos esperar un cambio como una espera activa. Es decir, tenemos que apretar, persuadir, hacer que la gente razone. Y entonces que se pregunte en qué me estoy fijando cuando voto. ¿Y quién me representa? Sobre todo, como usted decía, ¿quién es mi candidato? Dime quién es tu candidato y te diré quién eres. Exacto. ¿Estamos en el borde del populismo? Sí. ¿Podemos llegar a un espacio donde ya no haya retorno o el retorno sea más complejo? Podríamos, o el retorno sería más complejo. Por supuesto que sí. Muy bien, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Creo que el tema ha estado suficientemente amasado para que usted tome nota de dos cosas con las que yo me quedo, de muchas que ha dicho Juan Ignacio. Uno, dime de qué político te gusta y te diré quién eres. Creo que es clave. Y dos, la sombra gris de la moral y del comportamiento. Mire, si usted está ahí, salga cuanto antes. Muchas gracias. Y ahora nos despedimos, pero no sin antes dar la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que va a hacer ahí un expurgue de los Twitter. Gracias, doctor. Revisamos las redes rápidamente. Nos dice José Pablo: pienso que esto va más allá que el código moral de las personas, como la desigualdad en acceso a la educación, por ejemplo. La historia se repite al igual que hace 3 décadas, no se pierdan, es lo que nos plantea el señor Dávila. Sencillamente prefiero a Portillo, porque con los otros 4 que hay son peores, es lo que nos dice el señor Dávila. Juan Gutiérrez: todo pueblo tendrá el presidente que se merece, ignorancia es el punto, es lo que nos dice Juan. Y también nos dice Oscar: si votamos por un reflejo de nuestro perfil, mi voto será nulo porque no me encuentro. Parece haber un 70% sin perfil, es lo que nos dice el señor Bonilla. Momento de despedir este espacio, ir a los deportes y a las noticias. Y al regresar entramos ya al debate esta noche. Hugo Novales y Estuardo Zapeta, quédense con nosotros.